en el invierno de 1867, en las profundidades de las montañas aisladas del territorio de Colorado, algo ocurrió en el pequeño asentamiento presbiteriano de Pine Ridge que desafiaría todo lo que los habitantes creían sobre la fe, la ciencia y la naturaleza misma de la conciencia humana. Un niño de 9 años llamado Samuel Henderson pronunció palabras que salvarían 17 vidas 3 días antes de que nadie supiera que esas vidas estaban en peligro. Las autoridades enterraron el incidente tan profundamente que tomó más de un siglo para que la verdad saliera a la luz, oculta en una colección de cartas personales descubiertas en una venta de bienes en Denver en 1973. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro relato de superstición fronteriza. Es un caso documentado que los expertos médicos aún no pueden explicar por completo, involucrando a un niño cuya mente parecía operar más allá de los límites de la percepción humana normal. Las predicciones del niño fueron registradas por no menos de 43 testigos, incluyendo a un médico viajero que más tarde apostaría toda su carrera en el estudio de este único caso. Los archivos territoriales de Colorado contenían declaraciones de mineros, clérigos e incluso un alguacil de los Estados Unidos, quien investigó reclamos de fraude solo para concluir que algo genuinamente inexplicable había sucedido en esa remota comunidad montañosa. Antes de continuar con la historia de Samuel Henderson y el misterio que dividió a Pine Ridge, este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes como para descubrir los secretos más oscuros de la historia estadounidense. Si estás listo para explorar misterios que la ciencia aún no puede resolver, presiona el botón de suscribirte y dinos en los comentarios de qué estado estás escuchando. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí, y si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Ahora, sumergámonos en los escalofriantes eventos que comenzaron en una mañana nevada de domingo en febrero de 1867. La historia no empieza con la profecía de Samuel, sino con las extrañas circunstancias que lo llevaron a Pine Ridge en primer lugar, circunstancias que resultarían mucho más significativas de lo que nadie podría haber imaginado en ese momento. Pine Ridge se erguía como una oración olvidada tallada en las montañas de Colorado, un asentamiento de apenas 300 almas, aferradas a la supervivencia a 8,000 pies sobre el nivel del mar. El pueblo había surgido alrededor de la iglesia presbiteriana de Pine Ridge en 1864, cuando el reverendo Jonathan Matthews guió a su congregación hacia el oeste desde Missouri, buscando establecer una comunidad cristiana pura lejos de la decadencia moral que creían estaba consumiendo los estados del este. Los inviernos rigurosos y los pasos montañosos traicioneros los habían aislado del mundo exterior durante meses enteros, creando una comunidad unida donde todos conocían los asuntos de los demás y donde la fe no era solo una obligación dominical, sino una necesidad diaria para la supervivencia. La iglesia en sí era una estructura modesta, construida con pino local y granito, con una torre de campana que se oía resonar a través de los valles incluso en las tormentas más feroces. El reverendo Matthews, un hombre severo pero cariñoso, de unos 50 años con cabello encanecido y ojos que parecían ver directamente al alma de una persona, había construido más que un lugar de adoración. Había creado el corazón de una comunidad que dependía unos de otros para todo, desde cosechas compartidas hasta oraciones colectivas por protección contra los muchos peligros de las montañas. El edificio contaba con bancos tallados a mano
que el propio Thomas Henderson había elaborado, cada uno con símbolos religiosos sutiles que reflejaban la profunda fe de sus creadores. El asentamiento más cercano significativo era Silver Creek, un pueblo minero en auge a 20 millas por el traicionero camino de montaña, donde los hombres buscaban fortunas en plata y a menudo encontraban solo la muerte en las minas inestables. El contraste entre las dos comunidades no podía ser más marcado. Mientras Pine Ridge enfatizaba la vida moral y la salvación colectiva, Silver Creek era un lugar donde la violencia, el juego y las costumbres laxas eran tan comunes como el polvo de plata que cubría todo en el pueblo. Muchos residentes de Pine Ridge habían elegido deliberadamente su ubicación aislada para escapar de la influencia corruptora de tales lugares, viendo a Silver Creek como un mal necesario que les proporcionaba suministros y noticias ocasionales del mundo exterior. La familia Henderson había estado entre los primeros en seguir al reverendo Matthews a Pine Ridge, atraídos por la promesa de una comunidad construida sobre principios presbiterianos y la oportunidad de criar hijos lejos de las influencias pecaminosas de áreas más pobladas. Thomas Henderson, un carpintero hábil y presbiteriano devoto, había construido muchas de las casas del pueblo con sus propias manos, incluyendo la casa parroquial donde vivía el reverendo Matthews y la escuela donde los niños del pueblo aprendían sus letras junto con las escrituras. Su artesanía era evidente en todo Pine Ridge, desde el intrincado trabajo en madera en la iglesia hasta las cabañas robustas que protegían a las familias durante los brutales inviernos montañosos. Margaret Henderson servía como la partera no oficial y sanadora de hierbas del pueblo. Su conocimiento de plantas medicinales resultaba invaluable en un lugar donde el médico más cercano estaba a días de distancia a caballo. Había aprendido sus habilidades de su abuela en Missouri, quien le había transmitido generaciones de sabiduría sobre qué plantas podían aliviar el dolor, reducir la fiebre o ayudar a las mujeres en partos difíciles. El pequeño jardín de Margaret, detrás de la cabaña Henderson, contenía docenas de hierbas medicinales cuidadosamente atendidas, y su reputación como sanadora se había extendido por toda la región. A menudo viajaba a otros asentamientos para asistir en nacimientos o tratar enfermedades graves, llevando su bolso de cuero con hierbas secas y tinturas caseras. Los Henderson habían luchado durante años por tener hijos propios, una fuente de profundo dolor en una comunidad que veía familias grandes como una señal de bendición divina. Margaret había sufrido 3 abortos espontáneos en los primeros años de su matrimonio. Cada pérdida profundizaba su sensación de que quizás Dios tenía planes diferentes para sus vidas. Habían orado constantemente por un hijo, y cuando ese hijo finalmente llegó a sus vidas, las circunstancias fueron tan inusuales que muchos en la comunidad lo vieron como una respuesta directa a sus oraciones. Fue en la primavera de 1858 cuando sus oraciones parecieron ser respondidas, cuando Thomas encontró a un bebé abandonado cerca de las ruinas de un asentamiento Ute quemado a unas 5 millas de Pine Ridge. Pero la verdadera historia del descubrimiento de Samuel era mucho más compleja y perturbadora que el simple relato de un niño abandonado que los Henderson contaron a sus vecinos. Thomas había estado cazando ciervos en los densos bosques de pinos que rodeaban su asentamiento, siguiendo senderos de caza que lo llevaron más lejos de casa de lo que solía aventurarse. El área donde encontró al niño
había sido el sitio de lo que parecía un pequeño campamento familiar Ute, pero la escena que lo recibió era de una violencia devastadora. 3 cuerpos adultos yacían dispersos alrededor de los restos quemados de un refugio tradicional, sus cadáveres mostrando evidencia de heridas de bala y cortes de cuchillo. Pertenencias personales estaban esparcidas por todas partes. Joyas, herramientas y objetos religiosos que hablaban de una familia que había estado en medio de sus rutinas diarias cuando la muerte llegó. El bebé había sido escondido en una bodega de raíces cuidadosamente construida debajo del refugio principal, envuelto en una manta de piel de búfalo que lo había protegido tanto del fuego arriba como del frío aire montañoso. Pero Thomas se dio cuenta rápidamente de que este no era un recién nacido. El niño parecía tener al menos 18 meses, lo suficientemente grande para caminar y decir palabras simples. La supervivencia del niño sugería que alguien lo había escondido deliberadamente, tomando el tiempo para asegurar su seguridad, incluso mientras la violencia rugía arriba. Aún más perturbador eran los signos de que esto no había sido un ataque al azar. Los cuerpos mostraban evidencia de tortura y la destrucción sistemática del campamento sugería que los atacantes habían estado buscando algo específico. Thomas encontró evidencia de excavaciones alrededor del campamento como si los asesinos creyeran que había un tesoro enterrado allí. Investigaciones posteriores revelarían que el sitio era considerado sagrado por las bandas Ute locales, un lugar donde los hombres medicina venían a realizar búsquedas de visiones y comunicarse con espíritus ancestrales. Thomas tomó una decisión que lo perseguiría durante años. En lugar de reportar la masacre a las autoridades territoriales, tomó al niño y enterró los cuerpos él mismo, creando marcadores de tumbas simples que esperaba proporcionaran algo de dignidad a los muertos. Su razonamiento era en parte práctico. El alguacil territorial más cercano estaba a más de 100 millas, y para cuando llegara ayuda, cualquier rastro dejado por los asesinos estaría frío desde hacía mucho, pero también estaba motivado por un entendimiento más profundo de las tensiones entre colonos blancos y nativos americanos, tensiones que podrían hacer peligrosa la vida para cualquier familia blanca conocida por criar a un niño indio. Los Henderson presentaron a Samuel a su comunidad como un bebé abandonado que habían encontrado durante un viaje de caza, y la obvia necesidad de cuidado del niño hizo que sus vecinos fueran más comprensivos que sospechosos. En una comunidad fronteriza, donde la muerte era común y los niños huérfanos necesitaban hogares, la adopción parecía un acto natural de caridad cristiana. Samuel fue bautizado en la iglesia presbiteriana de Pine Ridge 2 semanas después de su llegada, con el reverendo Matthews declarando que Dios claramente había destinado que el niño fuera criado en un hogar cristiano. Pero los verdaderos orígenes de Samuel dejaron su marca en él de maneras que no se harían aparentes durante años. El trauma de perder a su familia biológica, combinado con lo que sea que hubiera presenciado durante esas terribles horas en la bodega de raíces, había creado cicatrices psicológicas profundas que se manifestaban de formas inusuales. Sufría de pesadillas que lo dejaban gritando en un lenguaje que Margaret no reconocía, y a menudo parecía estar escuchando sonidos que nadie más podía oír. Samuel creció en un niño serio con cabello oscuro y ojos verde pálido inusualmente claros que parecían absorber todo a su alrededor. Era pequeño para su edad, pero poseía una capacidad uncanny para sentir cambios en el clima. A menudo
advirtiendo a sus padres adoptivos de tormentas acercándose horas antes de que aparecieran nubes. Los otros niños lo encontraban extraño pero no antipático, y tenía un don particular para encontrar objetos perdidos, una habilidad que lo había hecho popular entre los adultos del pueblo. La señora Henderson a menudo bromeaba diciendo que Samuel había sido bendecido con visión espiritual, aunque nunca imaginó cuán literalmente proféticas resultarían esas palabras. A medida que Samuel crecía, sus habilidades inusuales se volvieron más pronunciadas. Podía predecir cuáles de las pacientes embarazadas de Margaret tendrían partos difíciles, y sus advertencias le permitían preparar las hierbas y equipo necesarios para entregas complicadas. Parecía saber instintivamente qué animales salvajes eran peligrosos y cuáles eran seguros para acercarse. Un conocimiento que lo mantenía a salvo durante sus exploraciones solitarias de los bosques montañosos. Más notablemente, podía sentir cuando alguien en la comunidad estaba gravemente enfermo, a menudo apareciendo en su puerta con el bolso de medicinas de Margaret antes de que ella hubiera sido llamada. Estas habilidades le ganaron a Samuel una reputación como un niño especial, pero también crearon una cierta distancia entre él y los otros niños en Pine Ridge. Los padres apreciaban su ayuda, pero a veces se inquietaban por su mirada intensa y su tendencia a saber cosas que no debería. Samuel parecía consciente de esta distancia y se volvió cada vez más retraído a medida que crecía, pasando más tiempo solo en los bosques alrededor de Pine Ridge, donde se sentía más cómodo. El invierno de 1867 había sido particularmente duro, con nieve cayendo casi continuamente desde noviembre. La comunidad había estado aislada de Silver Creek por más de 2 meses, dependiendo de provisiones almacenadas y cacerías ocasionales exitosas. Fue durante este periodo de aislamiento y dificultad que las extrañas tensiones en el fondo de Samuel finalmente surgirían de una manera que cambiaría todo. El 18 de febrero de 1867 amaneció claro y amargamente frío, con temperaturas muy por debajo del punto de congelación y un viento que cortaba a través de la lana más gruesa como una hoja. La noche anterior había traído uno de esos profundos silencios que solo ocurren en lo profundo del invierno a gran altitud, cuando el frío es tan intenso que incluso los sonidos nocturnos usuales del bosque son amortiguados en su misión. Thomas Henderson había notado la inquietud de Samuel durante la noche anterior. El niño paseando por su pequeña cabaña y mirando al cielo estrellado con una intensidad que recordaba a Margaret sus peores pesadillas de la infancia temprana. El servicio dominical matutino en Pine Ridge Presbiteriana había atraído a casi toda la comunidad como siempre durante los duros meses de invierno, cuando el calor colectivo y la fe compartida proporcionaban consuelo contra la hostilidad implacable de las montañas. La pequeña iglesia estaba abarrotada más allá de su capacidad normal, con 47 adultos y 16 niños apretujados en bancos diseñados para una congregación más pequeña. El aire dentro era espeso con el aroma de ropa de lana, humo de madera de la estufa de panza de hierro y el aroma persistente de la brea de pino que Thomas Henderson había usado para sellar las ventanas contra las corrientes invernales. El reverendo Matthews había estado entregando un sermón sobre las pruebas de Job, dibujando paralelos entre los sufrimientos del patriarca bíblico y las dificultades enfrentadas por su propia comunidad montañosa. Su voz llevaba la autoridad de un hombre
que había guiado a su rebaño a través de verdaderas dificultades, y sus palabras resonaban con personas que entendían íntimamente los desafíos de mantener la fe frente al aislamiento, el peligro y la privación material. La congregación escuchaba con la atención enfocada de gente para quienes tales sermones no eran meros ejercicios teológicos, sino guía práctica para la supervivencia diaria. Samuel Henderson se sentó en el tercer banco con sus padres adoptivos, sus ojos verde pálido, fijos en el reverendo Matthews, con una intensidad que varios observadores recordarían más tarde como inusual, incluso para él. Margaret había notado esa mañana que Samuel parecía diferente, más alerta y enfocado de lo normal, pero también de alguna manera distante, como si parte de su atención estuviera dirigida hacia algo que solo él podía percibir. Ella había atribuido su extraño humor a la noche inquieta que había pasado, pero a medida que el servicio progresaba, comenzó a sentir que algo más significativo estaba sucediendo. Fue durante la discusión del reverendo Matthews sobre la fe de Job frente al sufrimiento inexplicable que Samuel de repente se levantó, su movimiento tan abrupto e inesperado que el banco de madera crujió fuertemente en la iglesia, por lo demás silenciosa. Pero estos no eran los movimientos confusos de un niño interrumpiendo un servicio. Samuel se levantó con una extraña dignidad y autoridad que parecía transformarlo ante los ojos de la congregación. «La tierra tiembla debajo de Silver Creek», dijo Samuel, en una voz que parecía llevar una autoridad de otro mundo. Sus ojos verde pálido, mirando directamente adelante, como si mirara a través de las paredes de la iglesia, hacia alguna visión distante. Las palabras salieron claras y precisas, cada sílaba articulada con una gravedad que ningún niño de 9 años debería poseer. El número 17 será salvado por la advertencia del cuervo. Cuando el sol alcance su punto más alto en el tercer día, la montaña devorará a los codiciosos y la plata correrá roja con sangre. La congregación cayó en el tipo de silencio profundo que parece tener peso y sustancia, roto solo por el crepitar de la madera en la estufa y el aullido distante del viento a través de los pinos afuera. Cada persona en esa iglesia recordaría más tarde la calidad exacta de la voz de Samuel durante esos momentos. Cómo parecía llevar armónicos que resonaban en sus pechos, cómo comandaba atención de una manera que pasaba por alto el pensamiento consciente y hablaba directamente a alguna parte más profunda de sus mentes. Samuel continuó, su voz tomando una extraña cadencia que parecía mezclar inglés con sonidos que recordaban a algunos de los colonos más antiguos las lenguas nativas que habían oído de comerciantes Ute en años pasados. Cocoapeli Quina, Machetube. Los viejos espíritus recuerdan los lugares sagrados donde la sangre fue derramada. 17 almas caminando en la oscuridad, pero el cuervo trae luz a los lugares sombríos donde los hombres de plata cavan sus tumbas. Margaret Henderson alcanzó instintivamente a su hijo, su preocupación materna sobreponiéndose a su asombro por su presencia transformada, pero Samuel se apartó de su toque como si no pudiera verla, sus ojos manteniendo su mirada fija hacia el frente de la iglesia. Su cuerpo había tomado una rigidez que parecía casi cataléptica, y su respiración se había vuelto lenta y profunda, como si estuviera en algún tipo de trance. La voz del niño bajó a un susurro que de alguna manera se llevó a cada rincón de la iglesia, cada palabra pareciendo colgar en el aire con claridad sobrenatural. Díganles, díganles a los hombres de los lugares profundos, cuando el sol se detenga en el cielo el miércoles, que ningún hombre vaya debajo de la tierra.
La montaña tiene hambre y recuerda la sangre que fue derramada en el lugar sagrado. Se alimentará de los hijos de aquellos que perturbaron a los espíritus dormidos. Luego Samuel habló palabras que serían recordadas y debatidas por generaciones. Webeatishkai. Los espíritus de la montaña hablan a través del niño que nació en la sombra y fue criado en la luz. Pero el don viene con un precio. Cada visión arranca un pedazo del alma del vidente, y la montaña se vuelve hambrienta por más. Cuidado, porque lo que fue tomado del lugar sagrado será reclamado, y la deuda será pagada en plata y hueso. Tan de repente como había comenzado, el episodio terminó. Samuel parpadeó varias veces, miró alrededor de la iglesia con genuina confusión ante todos los rostros mirándolo, y le preguntó a su madre en su voz normal de niño de 9 años, ¿por qué todos lo miraban tan extrañamente? No tenía memoria de lo que acababa de ocurrir, y su preocupación inmediata era si había hecho algo malo para molestar a la congregación. La reacción fue inmediata y poderosamente dividida. El anciano Marcus Blackwood, un hombre duro de unos 60 años que se había designado guardián moral de la comunidad, se levantó y señaló un dedo acusador a Samuel. «Ese niño habla con la lengua de los paganos», declaró, su voz temblando ya sea de miedo o rabia. Ningún niño cristiano conoce tales palabras a menos que haya sido corrompido por influencias salvajes. Debemos expulsar este mal antes de que se extienda a nuestros propios hijos. Pero Sarah Denton, cuyo hermano trabajaba en las minas de Silver Creek, sintió un escalofrío de reconocimiento ante las palabras de Samuel. Había oído a su hermano describir las condiciones peligrosas en las minas, la amenaza constante de derrumbes y explosiones que hacían de cada turno una apuesta con la muerte. La advertencia de Samuel sobre el miércoles, ese era el día en que las minas siempre reanudaban operaciones completas después de su inspección mensual de seguridad. Si había incluso una posibilidad de que las palabras del niño llevaran verdad, el reverendo Matthews, sacudido hasta lo más profundo por lo que había presenciado, trató de mantener el orden mientras lidiaba con preguntas teológicas que no tenían respuestas fáciles. ¿Era esto revelación divina, hablando a través de un niño inocente? ¿O era algo más oscuro y peligroso? El uso del niño de lo que parecía ser palabras nativas americanas lo perturbaba profundamente, especialmente dadas las persistentes rumores sobre los verdaderos orígenes de Samuel, que habían circulado silenciosamente por la comunidad durante años. El viejo William Strauss, quien había pasado 40 años en campamentos mineros a lo largo del territorio de Colorado, sintió un tipo diferente de reconocimiento agitándose en su memoria. Algunas de las palabras que Samuel había usado sonaban familiares, fragmentos del lenguaje Ute que había aprendido durante sus primeros días en el territorio. El niño había hablado del lugar sagrado donde la sangre fue derramada, y Bilim conocía tales lugares, sitios donde conflictos entre mineros y nativos americanos habían dejado cicatrices duraderas en el paisaje y, según las creencias, Ute en el reino espiritual también. El doctor Ezra Keller, un médico viajero que había llegado a Pine Ridge el día anterior para tratar un brote de fiebre invernal, observó los procedimientos con el ojo entrenado de un hombre que había visto varias formas de disturbios mentales, pero el episodio de Samuel no encajaba en ninguno de los patrones que reconocía de su entrenamiento médico. El habla del niño había sido demasiado coherente y purposeful para un trastorno convulsivo, demasiado específico para histeria y demasiado controlado
para el tipo de manía religiosa que a veces afectaba a comunidades fronterizas. La congregación se dispersó lentamente después de que el reverendo Matthews ofreciera una oración de cierre que pedía guía divina para entender lo que habían presenciado, pero las conversaciones continuaron hasta bien entrada la noche con vecinos visitando las cabañas de los demás para discutir las implicaciones de la profecía de Samuel. Algunos lo veían como una advertencia divina que debía ser atendida a toda costa. Otros lo veían como evidencia de influencia demoníaca que amenazaba la seguridad espiritual de toda su comunidad. Aún otros buscaban explicaciones racionales. Tal vez el niño había oído conversaciones adultas sobre peligros mineros y su imaginación había transformado ese conocimiento en profecía. Thomas Henderson, avergonzado y profundamente preocupado por la posición de su familia en la comunidad, llevó a Samuel a casa inmediatamente después del servicio. El resto del domingo se pasó en discusiones intensas entre la gente del pueblo, con opiniones que iban desde llamar a la remoción inmediata del niño de la comunidad hasta organizar una vigilia de noche de oración por su protección espiritual. Los residentes más prácticos descartaron el incidente como la imaginación de un niño corriendo salvaje, influenciada por demasiadas historias bíblicas y leyendas fronterizas. Pero 3 personas en esa iglesia sabían que las palabras de Samuel llevaban peso más allá de mera fantasía infantil. Jacob Miller, quien dirigía la tienda general y mantenía contactos con Silver Creek a través de expediciones comerciales ocasionales, recordaba que el miércoles era el 21 de febrero, el día en que la mina de Silver Creek típicamente reanudaba operaciones después de su inspección mensual de seguridad. Sarah Denton había estado esperando que su hermano William visitara Pine Ridge ese mismo miércoles, trayendo suministros y noticias del pueblo minero, y William Strauss reconocía en las palabras de Samuel el tipo de advertencias geológicas que los viejos mineros habían aprendido a respetar, incluso cuando venían de fuentes inesperadas. Estos 3 individuos tomaron una decisión que los perseguiría por el resto de sus vidas. Eligieron esperar y ver si las palabras del niño resultarían proféticas, tratando la visión de Samuel como una prueba de fe en lugar de una advertencia a ser atendida inmediatamente. Ninguno de ellos envió palabra a Silver Creek sobre la extraña profecía. Querían ver si Dios realmente hablaría a través de un niño, o si el incidente había sido nada más que una imaginación sobreexcitada combinada con conocimiento adulto absorbido inconscientemente. Los 3 días que siguieron a la perturbadora profecía de Samuel pasaron con el tipo de lentitud agonizante que hace que los minutos parezcan horas y las horas como días. El niño mismo parecía completamente normal durante este período, jugando con los otros niños cuando el clima lo permitía y ayudando a su madre adoptiva con tareas domésticas. No mostraba signos de recordar su episodio en la iglesia, y cuando sus padres lo cuestionaron gentilmente al respecto, los miró con genuina confusión que parecía imposible de fingir. Margaret Henderson se encontró observando a Samuel constantemente durante esos días, buscando cualquier señal de que otro episodio pudiera venir. Notó pequeñas cosas que quizás solo una madre observaría. La manera en que a veces pausaba en medio de jugar para mirar hacia el sur, donde Silver Creek yacía oculto más allá de las crestas montañosas. Como parecía inusualmente sensible a los sonidos, a menudo preguntándole si había oído algo cuando ella no oía nada en absoluto. Lo más troubling de todo era su creciente inquietud
A medida que el miércoles se acercaba, una energía nerviosa que le recordaba cómo se comportan los animales antes de tormentas severas. Sin embargo, los adultos de Pine Ridge estaban lejos de ser normales durante este periodo de espera. La comunidad se había fracturado a lo largo de líneas que revelaban tensiones más profundas sobre fe, razón y la respuesta adecuada a lo inexplicado. La facción más vocal, liderada por el anciano Marcus Blackwood, se había convencido de que Samuel representaba una amenaza espiritual para su comunidad. Apuntaban a sus orígenes misteriosos, sus extrañas habilidades y ahora su uso de lo que creían ser lenguaje pagano como evidencia de que había sido corrompido por influencias oscuras. Blackwood pasaba horas cada día visitando diferentes familias, construyendo apoyo para su creencia de que Samuel debería ser removido de Pine Ridge por la seguridad de los otros niños. Citaba pasajes bíblicos sobre falsos profetas y los peligros de permitir que el mal echara raíces en una comunidad cristiana. Sus argumentos eran particularmente persuasivos para padres que habían notado la fascinación de sus propios hijos con las habilidades inusuales de Samuel y se preocupaban por la influencia que podría tener en su desarrollo espiritual. Un grupo más pequeño pero igualmente apasionado, liderado por varias mujeres del pueblo, incluyendo Sarah Denton y Martha Caldwell, veían a Samuel como un vaso para revelación divina. Formaron círculos de oración que se reunían en secreto pidiendo a Dios que protegiera al niño y ayudara a la comunidad a entender el significado de su profecía. Estas mujeres habían sido las más afectadas por la obvia distrés de Samuel durante su episodio, viendo en él no una amenaza, sino un niño que necesitaba su protección y apoyo. Martha Caldwell, cuyo propio hijo había muerto en un accidente minero 3 años antes, era particularmente vocal en defender a Samuel. Argumentaba que Dios a menudo hablaba a través de niños e inocencia, citando numerosos ejemplos bíblicos. Su defensa apasionada del niño estaba en parte motivada por su propio duelo y su esperanza desesperada de que quizás la intervención divina pudiera prevenir que otras familias experimentaran la pérdida que ella había soportado. La mayoría de la gente del pueblo se encontró atrapada entre estos extremos, incierta de qué creer, pero poco dispuesta a descartar el incidente por completo. El aislamiento de su comunidad montañosa los había hecho agudamente conscientes de su dependencia mutua y de fuerzas más allá de su control. En tal entorno, la posibilidad de profecía parecía menos absurda de lo que podría en un escenario más conectado y moderno. El doctor Ezra Keller, el médico viajero, había extendido su estancia en Pine Ridge, en parte por curiosidad médica sobre la condición de Samuel y en parte porque el clima invernal hacía el viaje peligroso. Pasó considerable tiempo observando al niño, buscando signos de epilepsia, histeria u otras condiciones que pudieran explicar su episodio inusual. Pero Samuel parecía estar en perfecta salud, mostrando ninguno de los signos reveladores de trastorno neurológico que Keller había aprendido a reconocer durante su entrenamiento médico. Las observaciones de Keller revelaron algunos detalles interesantes sobre el fondo de Samuel. El niño mostraba conocimiento inusual de medicinas de plantas y remedios naturales, a menudo ayudando a su madre adoptiva a preparar tratamientos para vecinos enfermos. Poseía una capacidad uncanny para predecir cambios climáticos, a menudo advirtiendo de tormentas horas antes de que llegaran. Lo más intrigante, parecía tener un entendimiento instintivo
de la naturaleza humana, a menudo sabiendo cuando los adultos estaban molestos o preocupados, incluso cuando trataban de ocultar sus emociones. El reverendo Matthews pasó esos 3 días en oración intensa y contemplación, estudiando su Biblia en busca de guía sobre cómo manejar lo que podría ser revelación divina o engaño demoníaco. Visitaba a la familia Henderson cada día, observando a Samuel cuidadosamente en busca de cualquier signo de disturbio espiritual o comportamiento inusual. El niño parecía completamente ordinario durante estas visitas, quizás más callado de lo usual, como si sintiera la tensión a su alrededor, pero mostrando ninguna traza de la presencia de otro mundo que se había manifestado en la iglesia. El entrenamiento teológico del reverendo no lo había preparado para una situación como esta. La doctrina presbiteriana enfatizaba la importancia de las escrituras y la razón en asuntos espirituales, pero también reconocía que Dios podía trabajar de maneras misteriosas. Matthews se encontró dividido entre su escepticismo intelectual y su creciente sentido de que algo genuinamente sobrenatural podría estar ocurriendo en su comunidad. Thomas Henderson, mientras tanto, había comenzado su propia investigación tranquila sobre la profecía de Samuel y sus posibles significados. Era un hombre práctico que prefería hechos a especulaciones y decidió aprender más sobre las circunstancias del descubrimiento de Samuel y la historia del área donde el niño había sido encontrado. Esta investigación resultaría mucho más reveladora de lo que había esperado. A través de cuestionamientos cuidadosos a residentes más viejos y comerciantes que habían conocido el área antes del establecimiento de Pine Ridge, Thomas comenzó a armar un cuadro más completo del sitio donde Samuel había sido descubierto. La ubicación había sido conocida por bandas Ute locales como un lugar sagrado donde sus hombres medicina iban a buscar visiones y comulgar con espíritus ancestrales. El pequeño grupo familiar que había sido asesinado allí no habían sido viajeros al azar, sino guardianes del sitio, personas que habían sido encargadas de mantener su significado espiritual. El ataque que había destruido la familia biológica de Samuel había sido llevado a cabo por un grupo de prospectores que creían que los nativos americanos estaban escondiendo oro o plata en el área. Rumores locales sugerían que estos hombres habían torturado a sus víctimas, tratando de forzarlos a revelar la ubicación de un tesoro imaginario. Cuando No-Se-Ni-Te-Se-I encontró tesoro, los prospectores habían matado a todos y quemado el campamento para cubrir sus huellas. Solo Samuel había sobrevivido, escondido en la bodega de raíces por alguien que había dado su vida para protegerlo. Esta información arrojaba la profecía de Samuel bajo una luz diferente y más troubling. Las advertencias del niño sobre Silver Creek podrían no ser sobrenaturales en absoluto, sino algún tipo de memoria heredada o conocimiento inconsciente pasado de su familia biológica. Thomas había oído historias de cómo los niños nativos americanos eran enseñados desde la infancia a leer las señales del mundo natural, a entender el lenguaje de los animales y los humores de la tierra misma. Pero la creciente explicación racional de Thomas para el comportamiento de su hijo resultaría inadecuada cuando aprendió más sobre el sitio específico donde Samuel había sido encontrado. La ubicación no era solo cualquier lugar sagrado, sino un sitio específicamente asociado con profecía y búsqueda de visiones. Según la tradición Ute, los niños nacidos en tales sitios a menudo poseían habilidades inusuales, dones que les permitían ver
más allá de los límites normales del tiempo y el espacio. Aún más disturbing era lo que Thomas aprendió sobre el momento del ataque que había dejado huérfano a Samuel. Había ocurrido en la primavera tardía de 1858, justo cuando varias reclamaciones mineras en el área de Silver Creek estaban siendo establecidas. Los prospectores que habían matado a la familia de Samuel habían estado trabajando para inversores que más tarde se convertirían en dueños de la mina de Silver Creek. La conexión entre el pasado traumático de Samuel y su profecía sobre el desastre minero parecía demasiado específica para ser mera coincidencia. A medida que la mañana del miércoles se acercaba, Thomas se encontró enfrentando una decisión imposible. ¿Debería confiar en el don sobrenatural de su hijo y enviar una advertencia a Silver Creek, arriesgando ridículo y potencialmente acusaciones peligrosas de fraude? ¿O debería mantener silencio y esperar que las palabras del niño hubieran sido nada más que el producto de una imaginación sobreexcitada combinada con conocimiento absorbido inconscientemente sobre peligros mineros? La decisión finalmente sería tomada de sus manos por eventos que ninguno de ellos podría haber predicho. El miércoles 21 de febrero de 1867 amaneció con el tipo de claridad montañosa prístina que hacía que picos distantes parecieran lo suficientemente cerca para tocarlos y cada sonido se llevara por millas a través del aire delgado. El sol subió constantemente a través de un cielo sin nubes, creando exactamente el tipo de quietud perfecta que Samuel había descrito cuando habló del sol deteniéndose en el cielo. A medida que la mañana progresaba, varios residentes de Pine Ridge se encontraron revisando sus relojes de bolsillo obsesivamente, calculando cuándo el sol alcanzaría su punto más alto y preguntándose si estaban a punto de presenciar el cumplimiento de la profecía imposible de un niño de 9 años. Jacob Miller había pasado la noche más inquieta de su vida, dividido entre su naturaleza práctica y una creciente convicción de que la advertencia de Samuel necesitaba ser tomada seriamente. El tendero había construido su reputación en juicios cuidadosos y respuestas medidas a crisis, pero algo sobre la profecía del niño había sacudido su confianza usual. Se encontró de pie en su tienda al romper el alba, mirando hacia el camino de montaña que llevaba a Silver Creek y luchando con una decisión que parecía no tener una respuesta claramente correcta. Las preocupaciones prácticas de Miller eran numerosas y válidas. El viaje de 20 millas a Silver Creek era peligroso, incluso en buen clima, requiriendo viaje sobre pasos montañosos estrechos, donde un solo paso en falso podía enviar caballo y jinete precipitándose a barrancos cientos de pies profundos. Las recientes nieves pesadas habían hecho el camino aún más traicionero, y Miller sabía que intentar el viaje solo sería imprudente. Pero enviar a alguien más a entregar una advertencia basada en la visión de un niño parecía igualmente irresponsable, especialmente si esa persona resultaba herida o muerta en el intento. Aún más troubling eran las potenciales consecuencias de interferir con las operaciones mineras de Silver Creek. La mina era propiedad de la Denver Silver Company, una organización poderosa con conexiones al gobierno territorial, intereses mineros federales. Advertencias falsas sobre seguridad minera podrían ser interpretadas como sabotaje o fraude, llevando penas legales que podrían destruir no solo a Miller, sino a toda la comunidad de Pine Ridge. Si la profecía de Samuel resultaba falsa, el backlash podría expulsarlos de su hogar montañoso para siempre. Pero Miller
También recordaba sus propias experiencias en país minero, los colapsos repentinos y explosiones que podían matar docenas de hombres en segundos. Había perdido amigos en tales desastres y había aprendido a respetar cualquier advertencia, no importa cuán improbable su fuente. A medida que el sol matutino subía más alto, su sentido de responsabilidad por las vidas que podrían perderse comenzó a pesar más que sus preocupaciones sobre los riesgos de acción. Sarah Denton enfrentaba un dilema aún más personal. Su hermano William trabajaba como capataz de turno en la mina de Silver Creek y sabía que estaría bajo tierra ese miércoles, liderando el primer equipo completo de vuelta a las profundidades después de su inspección mensual de seguridad. Había escrito una carta a él 4 veces diferentes, tratando de encontrar palabras que lo advirtieran sin hacerla sonar como una mujer impulsada a la locura por el aislamiento fronterizo y la histeria religiosa. Cada intento había terminado en frustración. ¿Cómo podría explicar que un niño de 9 años había profetizado desastre durante un servicio de iglesia? ¿Cómo podría describir el uso de Samuel de lo que sonaba como palabras nativas americanas sin levantar preguntas sobre sus orígenes que podrían poner en peligro a la familia Henderson? ¿Y cómo podría pedirle a su hermano que arriesgara su trabajo y reputación deteniendo operaciones mineras basadas en las visiones de un niño que nunca había conocido? La lucha interna de Sarah estaba complicada por su propia creciente creencia en el don de Samuel. Lo había observado durante años, notando su capacidad uncanny para predecir cambios climáticos y sentir cuando personas en la comunidad estaban enfermas o en distrés. Lo había visto encontrar objetos perdidos en lugares donde nadie más había pensado mirar, y había presenciado su entendimiento casi sobrenatural del comportamiento animal y fenómenos naturales. Si Samuel verdaderamente poseía algún tipo de habilidad profética, entonces la vida de su hermano podría depender de si podía encontrar el coraje para actuar en esa creencia. El viejo William Strauss, sin embargo, ya había tomado su decisión. El prospector de 73 años había sobrevivido derrumbes en Pensilvania, Colorado y Nevada, aprendiendo a confiar en sus instintos sobre peligros subterráneos, incluso cuando esos instintos parecían contradecir la lógica práctica. Algo sobre la profecía de Samuel había resonado con sus décadas de experiencia minera, activando campanas de advertencia que había aprendido a nunca ignorar. Bilim había pasado la noche preparándose para lo que sabía sería el viaje más peligroso de su vida. Su artritis hacía doloroso montar un caballo y sus ojos envejecidos hacían riesgoso navegar caminos montañosos traicioneros, incluso en buenas condiciones, pero había cargado sus alforjas con suministros de emergencia y escrito cartas para ser entregadas a sus parientes en caso de que no regresara. Al amanecer, estaba listo para intentar lo que Miller y Sarah Denton solo habían considerado una carrera desesperada a Silver Creek para entregar una advertencia que podría salvar vidas o marcarlo como un loco peligroso. El viejo prospector partió de Pine Ridge justo cuando el sol aclaró los picos orientales, cabalgando su robusto caballo montañés a lo largo del estrecho sendero que serpenteaba a través de bosques de pinos y cruzaba pasos precipitados. El camino era traicionero bajo las mejores condiciones, requiriendo atención constante para evitar rocas sueltas, parches de hielo ocultos y secciones donde tormentas invernales habían lavado porciones del sendero por completo. William sabía que estaba compitiendo contra el tiempo
en más de una manera. No solo necesitaba llegar a Silver Creek antes del desastre predicho al mediodía de Samuel, sino que también necesitaba llegar lo suficientemente temprano para convencer a los supervisores de la mina de tomar su advertencia seriamente. El viaje normalmente tomaba 6 horas en buen clima, pero las nieves recientes y las limitaciones físicas propias de Bilim hacían el viaje aún más desafiante. Su caballo, una yegua confiable nombrada Constance, quien lo había llevado a través de muchas situaciones peligrosas, parecía sentir la urgencia de su misión y elegía su camino con cuidado, pero de manera constante a lo largo del sendero traicionero. Mientras tanto, de vuelta en Pine Ridge, Samuel Henderson estaba experimentando algo que más tarde sería descrito en revistas médicas como ansiedad postepisódica. Aunque no tenía memoria consciente de su profecía, su cuerpo parecía recordar el estrés y trauma del evento, estaba inquieto e irritable, incapaz de concentrarse en sus actividades usuales y preguntando a su madre repetidamente sobre la hora. Margaret Henderson se encontró dividida entre consolar a su hijo y luchar contra su propio creciente dread sobre lo que el día podría traer. El comportamiento de Samuel durante esas horas matutinas fue observado por varios vecinos, quienes más tarde proporcionarían cuentas detalladas a investigadores. La señora Agnes Caldwell notó que el niño parecía estar escuchando sonidos que nadie más podía oír, a menudo pausando en sus actividades para inclinar su cabeza hacia el sur, donde Silver Creek yacía oculto más allá de las crestas montañosas. El doctor Keller observó que las pupilas de Samuel estaban dilatadas y su pulso elevado, síntomas que podrían indicar ya sea enfermedad o estrés extremo. Lo más inquietante de todo era la creciente verbalización de Samuel de su ansiedad. Aunque no podía recordar su profecía, comenzó a hablar sobre los hombres en los lugares oscuros y expresando preocupación por personas que afirmaba ver en su mente. «Están yendo demasiado profundo», le dijo a su madre durante las horas tardías de la mañana. «La montaña no los quiere allí. Algo malo está esperando en los lugares profundos». Margaret Henderson trató de calmar a su hijo con tareas domésticas y rutinas familiares, pero Samuel parecía incapaz de enfocarse en nada excepto sus misteriosas preocupaciones sobre personas desconocidas en ubicaciones subterráneas. Su distrés era tan obvio que varios vecinos pasaron por la cabaña Henderson para verificar a la familia, creando una reunión impromptu de adultos preocupados, tratando de consolar a un niño cuyos miedos no podían entender o abordar. El resto de la comunidad de Pine Ridge continuaba sus actividades diarias con normalidad forzada, pero una corriente subterránea de tensión corría a través de cada conversación e interacción. Los niños eran mantenidos más cerca de casa de lo usual, como si sus padres temieran que lo que sea que hubiera afectado a Samuel pudiera ser contagioso. Los hombres revisaban sus herramientas y suministros más cuidadosamente de lo necesario, como si se prepararan para alguna emergencia indefinida. Las mujeres Sekin reunían en pequeños grupos, ostensiblemente para acolchar o cocinar, pero realmente para compartir sus miedos y especulaciones sobre lo que el día podría traer. El doctor Keller pasó la mañana haciendo observaciones detalladas del estado de mente colectivo de la comunidad, notando cómo un solo evento inexplicado había creado efectos ondulantes a través de la tela social de Pine Ridge. Su entrenamiento médico le había enseñado sobre histeria masiva y delusiones colectivas,
Pero lo que observaba en Pine Ridge no encajaba en esos patrones. En lugar de alimentarse de los miedos mutuos, los miembros de la comunidad parecían estar luchando individualmente con preguntas sobre fe, razón y la naturaleza de la realidad misma. A medida que el sol subía hacia su cenit, incluso los residentes más escépticos se encontraron mirando frecuentemente hacia el sur y escuchando por sonidos que pudieran llevar noticias de Silver Creek. Las actividades normales del asentamiento, niños jugando, hachas cortando madera, el martillo del herrero sonando contra metal calentado, parecían amortiguadas y distantes. Un extraño silencio se había asentado sobre Pine Ridge, como si toda la comunidad estuviera conteniendo el aliento y esperando algo que ninguno de ellos podía definir claramente. A exactamente 23 minutos pasadas las 12, según el reloj de bolsillo calibrado cuidadosamente de Thomas Henderson, la tierra se movió. No era un terremoto tradicional. Los residentes de Pine Ridge habían experimentado esos antes y conocían el movimiento ondulante como olas de actividad sísmica verdadera. Esto era diferente. Un jolt repentino y agudo que parecía venir de lo profundo bajo tierra, seguido por un rumble bajo que resonó a través de las montañas por casi 30 segundos. Ventanas traquetearon en sus marcos, platos cayeron de estantes y varias personas fueron derribadas de sus pies, pero no ocurrió daño estructural significativo en Pine Ridge mismo. El sonido, sin embargo, era inconfundible para cualquiera que hubiera pasado tiempo en país minero. Era el sonido de una montaña cayendo sobre sí misma, de millones de toneladas de roca y tierra, desplazándose repentinamente a espacios que habían sido tallados por manos humanas. Era el sonido de un colapso de mina y había venido de la dirección de Silver Creek. Samuel Henderson, quien había estado paseando inquietamente alrededor de la cabaña de su familia toda la mañana, de repente dejó de moverse y se quedó perfectamente quieto por casi un minuto. Luego, en una voz que era la suya, pero llevaba un eco de la autoridad que lo había poseído 3 días antes, dijo: «El cuervo los trajo a la luz, pero 23 duermen ahora en el vientre de la montaña, y sus sueños de plata se han convertido en piedra». Esta vez, Samuel retuvo algo de memoria de sus palabras, aunque no podía explicar por qué las había hablado o qué significaban. Los números específicos 17 y 23 resultarían precisos hasta la última persona, pero nadie en Pine Ridge aprendería esto por varias horas agonizantes. Las horas siguientes al colapso distante estuvieron llenas de una terrible mezcla de vindicación y horror que dejó a la comunidad de Pine Ridge tambaleante. La profecía de Samuel había sido probada precisa de la manera más dramática posible, pero las implicaciones de esa precisión eran demasiado abrumadoras para que la mayoría de la gente las procesara racionalmente. Si el niño había verdaderamente foreseen el desastre, ¿cuántas vidas podrían haber sido salvadas si hubieran actuado más decisivamente en su advertencia? Y si poseía tales habilidades, ¿qué significaba eso para su entendimiento de fe, ciencia y la naturaleza de la conciencia humana misma? La primera noticia concreta vino no de Silver Creek, sino de una fuente inesperada. Alrededor de las 4 de esa tarde, un jinete solitario apareció en el sendero de montaña llevando a Pine Ridge, moviéndose a una velocidad que sugería ya sea noticias urgentes o peligro mortal. El horseman resultó ser el Deputy Marshal Franklin Curtis del Capital Territorial, quien había estado viajando para investigar reportes de salto de reclamaciones en el área de Silver Creek cuando ocurrió el colapso de la mina.
Curtis trajo noticias que confirmaron los peores miedos de todos. La mina de Silver Creek había sufrido un colapso catastrófico que había atrapado a docenas de trabajadores bajo tierra. El pozo principal y 2 túneles secundarios habían colapsado completamente, enterrando las operaciones centrales de la mina bajo miles de toneladas de roca y escombros. Esfuerzos de rescate estaban en marcha, pero la extensión del daño hacía improbable la recuperación de sobrevivientes. Más importante para Pine Ridge, Curtis reportó que un viejo prospector nombrado William Strauss había llegado a Silver Creek justo antes del colapso con una advertencia sobre peligro potencial. Strauss había convencido a los supervisores de la mina de evacuar a 17 trabajadores de las secciones más peligrosas de la mina, y estos hombres habían estado seguros sobre la tierra cuando el desastre golpeó. Sin embargo, 23 otros trabajadores habían estado demasiado profundos en los túneles para alcanzarlos a tiempo y se presumían muertos. Las noticias del Deputy Marshal golpearon a la comunidad de Pine Ridge como un golpe físico. La profecía de Samuel había sido precisa hasta los números exactos de sobrevivientes y casualties, una precisión que parecía imposible para cualquiera lograr a través de mera conjetura o sensibilidad ambiental. El niño no solo había predicho el momento y naturaleza del desastre, sino que de alguna manera había conocido el costo humano exacto que exactaría. Curtis había venido a Pine Ridge específicamente para cuestionar a William Strauss sobre su advertencia y su fuente, habiendo aprendido de residentes de Silver Creek que el viejo prospector había venido del asentamiento montañoso con conocimiento avanzado del colapso. La investigación del Deputy Marshal resultaría ser la primera de muchas indagaciones oficiales en lo que se había conocido como el caso del profeta de Pine Ridge. William Strauss mismo no había regresado al anochecer y su ausencia creó otra capa de ansiedad para la comunidad ya sacudida. El Deputy Curtis reportó que el viejo había sido herido en el colapso, no seriamente, pero lo suficiente para requerir atención médica y prevenirlo de hacer el peligroso viaje de regreso inmediatamente. El deputy había prometido enviar palabras sobre la condición de William tan pronto como posible, pero la comunicación entre Silver Creek y Pine Ridge era difícil bajo las mejores circunstancias. Las implicaciones del heroico viaje de William comenzaron a hundirse a medida que la comunidad procesaba los eventos del día. El viejo prospector había arriesgado su vida para entregar una advertencia basada solely en la visión de un niño de 9 años, y esa decisión había salvado 17 vidas. Sin la profecía de Samuel y el coraje de William para actuar en ella, el toll de muertes del colapso de la mina habría sido 40 en lugar de 23. La precisión matemática de la predicción de Samuel lo había transformado de un niño posiblemente perturbado en algo acercándose a un profeta genuino. Pero la confirmación de las habilidades de Samuel también trajo nuevos miedos y preguntas que la comunidad estaba mal equipada para manejar. Si el niño podía forecer desastres mineros, ¿qué otras tragedias podría predecir? Y quizás más troubling, que si sus visiones mostraban eventos que no podían ser prevenidos, solo presenciados. El peso de tal conocimiento parecía demasiado pesado para que un niño lo llevara, y muchos residentes comenzaron a preocuparse por el toll psicológico que las habilidades proféticas podrían exactar en Samuel mismo. El doctor Keller se encontró en la posición sin precedentes de tratar de proporcionar explicaciones médicas
para fenómenos que parecían trascender capacidades humanas normales. Su examen de Samuel, después del colapso de la mina, reveló algunos detalles fisiológicos interesantes. El pulso y presión sanguínea del niño habían regresado a niveles normales después de que ocurrió el colapso, como si alguna tensión interna hubiera sido liberada. Sus pupilas ya no estaban dilatadas y su inquietud previa había sido reemplazada por un agotamiento profundo que sugería que su cuerpo había estado bajo estrés severo durante los días precedentes. Más intrigantemente, Samuel parecía haber retenido más memoria de su segundo episodio profético que del primero. Podía recordar hablando sobre 17 y 23 personas, aunque no podía explicar por qué esos números habían parecido importantes o cómo los había conocido. También recordaba sintiéndose aliviado después de que la tierra temblara como si algún burden hubiera sido levantado de sus hombros. La reacción de la comunidad a estos desarrollos fue compleja y a menudo contradictoria. Aquellos que habían apoyado inicialmente a Samuel encontraron su fe en sus habilidades vindicada, pero también descubrieron que tener un profeta genuino en su midst era más unsettling que comforting. El peso de responsabilidad moral que venía con acceso a conocimiento profético era algo que ninguno de ellos había anticipado o preparado. El anciano Blackwood y su facción, quienes habían visto a Samuel como una amenaza espiritual, encontraron su posición complicada por la precisión innegable de su profecía. No podían argumentar que el niño había estado equivocado o que su visión había sido el producto de delusión, pero tampoco podían aceptar que Dios elegiría hablar a través de un niño de orígenes poco claros que usaba lo que creían ser lenguaje pagano. Su solución fue argumentar que las habilidades de Samuel venían de fuentes oscuras y que la comunidad debería ser aún más vigilante sobre protegerse de su influencia. Las mujeres que habían formado círculos de oración para apoyar a Samuel se encontraron elevadas a nueva prominencia como las personas que habían identificado correctamente su don, pero también descubrieron que estar correcto sobre las habilidades de Samuel traía su propio burden de responsabilidad. Si habían reconocido verdaderamente revelación divina, ¿por qué no habían hecho más para asegurar que la advertencia alcanzara Silver Creek más rápidamente? El conocimiento de que su excitación podría haber costado vidas pesaba fuertemente en sus conciencias. El reverendo Matthews enfrentaba quizás el desafío más difícil de todos. Su entrenamiento teológico proporcionaba no guía clara para lidiar con profecía que parecía genuina, pero venía a través de canales que desafiaban la doctrina presbiteriana tradicional. El uso del niño de lo que parecía ser palabras nativas americanas durante sus visiones levantaba preguntas sobre la fuente de sus habilidades que Matthews no estaba seguro de querer responder. ¿Era esto revelación divina, filtrada a través del fondo inusual del niño, o era algo más enteramente? El reverendo pasó largas horas en oración y estudio tratando de encontrar precedentes bíblicos para la situación de Samuel. Encontró numerosos ejemplos de Dios hablando a través de mensajeros inesperados, pero también encontró advertencias sobre falsos profetas y los peligros de aceptar reclamos sobrenaturales sin discernimiento cuidadoso. La precisión de la predicción minera de Samuel hacía imposible el dismisal, pero la aceptación llevaba implicaciones que podrían resape el entendimiento entero de la comunidad de fe y revelación. Thomas y Margaret Henderson se encontraron en el centro de atención de maneras
que los hacían profundamente incómodos. Vecinos que previamente habían tratado a Samuel como solo otro niño, ahora lo miraban con una mezcla de ahuehue y miedo que claramente perturbaba al niño. Visitantes comenzaron a llegar de otros asentamientos, atraídos por rumores del niño profeta y buscando su propia guía sobrenatural o simplemente satisfaciendo su curiosidad sobre el caso inusual. Los Henderson también enfrentaron preguntas cada vez más persistentes sobre los orígenes y fondo de Samuel. El uso del niño de palabras nativas americanas durante sus episodios proféticos había revivido viejos rumores y sospechas sobre las circunstancias de su adopción. Thomas se encontró repetidamente cuestionado sobre exactamente dónde y cómo había encontrado a Samuel, con algunos cuestionadores claramente esperando descubrir evidencia de influencias sobrenaturales en el pasado del niño. Lo más troubling de todo era la reacción propia de Samuel a su nuevo estatus. El niño de 9 años parecía entender que algo fundamental había cambiado en cómo la gente lo veía, y no le gustaba la transformación. Se volvió más retraído y ansioso, a menudo preguntando a sus padres adoptivos si había hecho algo malo para hacer que la gente tuviera miedo de él. El peso de expectativas y miedos adultos estaba claramente afectando a un niño que simplemente quería jugar con sus amigos y ayudar a su familia, sin ser tratado como algo sobrenatural o peligroso. A medida que noticias del profeta de Pine Ridge se extendían más allá de la región inmediata, la comunidad comenzó a recibir visitas de personas con varias agendas. Algunos venían buscando guía profética para sus propios problemas. Otros llegaban para investigar reclamos de fraude o decepción. Aún otros esperaban explotar las habilidades de Samuel para ganancia financiera o notoriedad pública. Cada nueva llegada traía complicaciones frescas y forzaba a los Henderson a volverse cada vez más protectores de la privacidad y bienestar de su hijo. La presión estaba construyéndose hacia una crisis que probaría no solo las habilidades de Samuel, sino también la capacidad de la comunidad para manejar las consecuencias de albergar un profeta genuino. La respuesta vendría más pronto de lo que cualquiera esperaba en la forma de un visitante cuya llegada cambiaría todo una vez más. La crisis que definiría el legado de Samuel Henderson llegó el domingo 25 de febrero, exactamente una semana después de su profecía inicial en la persona del doctor Harrison Blake, un médico de Denver, cuyo interés en trastornos neurológicos había sido encendido por reportes Garblet del niño profeta haciendo su camino a través de la comunidad médica de los territorios de Colorado. El doctor Blake era un hombre de ciencia en el sentido más puro, alguien que creía que cada fenómeno, no importa cuán aparentemente sobrenatural, podía ser explicado a través de observación cuidadosa y análisis racional. Su llegada a Pine Ridge representaba una colisión entre fe y ciencia que dejaría a nadie sin cambiar. El doctor Blake había viajado a Pine Ridge con una bolsa llena de instrumentos médicos primitivos y una cabeza llena de teorías sobre epilepsia, histeria y los efectos de alta altitud en cerebros en desarrollo. Estaba particularmente interesado en casos donde comunidades religiosas habían atribuido poderes sobrenaturales a individuos que podrían estar sufriendo de condiciones neurológicas no diagnosticadas. Su investigación preliminar, en el caso de Samuel, lo había convencido de que estaba lidiando con ya sea fraude deliberado o un ejemplo interesante de cómo trastornos cerebrales podrían manifestarse
de maneras que parecían proféticas a observadores no sofisticados. La llegada del doctor coincidió con el regreso de Wilhelm Strauss, quien había finalmente recuperado suficientemente de sus heridas para hacer el viaje de regreso a Pine Ridge. El viejo prospector trajo consigo una cuenta de primera mano del colapso de la mina que proporcionaba nuevos detalles disturbing sobre la precisión de la profecía de Samuel. Según Bilim, la predicción del niño había sido correcta, no solo en su momento y naturaleza general, sino en detalles específicos que parecían imposibles de haber conocido de antemano. Bilim reportó que la mención de Samuel del cuervo trayendo luz a los lugares sombríos había probado literalmente precisa. Un cuervo muerto había sido encontrado en la entrada al túnel más peligroso de la mina, una sección que no había sido usada en meses, pero estaba programada para ser reabierta el día del colapso. La reapertura del túnel había sido parte de un plan de expansión conocido solo por los supervisores de la mina y unos pocos trabajadores senior, información que nadie en Pine Ridge debería haber poseído. Aún más unsettling era la precisión de la frase de Samuel sobre plata corriendo roja con sangre. El colapso de la mina había rupturado un arroyo subterráneo que ahora fluía rojo con óxido de hierro a través de las ruinas, creando exactamente la visual descrita en la profecía del niño. Will también había confirmado que el uso de Samuel de palabras Ute durante su visión habían sido frases auténticas que significaban «la montaña recuerda y la muerte duerme en los lugares profundos», palabras que el viejo prospector reconocía de sus primeros días mineros cuando había trabajado junto a guías nativos americanos. El doctor Blake escuchó estas cuentas con la atención escéptica de un científico entrenado, buscando inconsistencias o evidencia de embellishment que pudieran explicar los elementos aparentemente sobrenaturales de las predicciones de Samuel, pero la precisión de los detalles y la credibilidad de los testigos hacían el dismissal cada vez más difícil. Decidió que un examen directo del niño era necesario para determinar si Samuel era una anomalía médica genuina o simplemente un fraude clever apoyado por una comunidad invertida en creer en milagros. La oportunidad del doctor vino durante el servicio dominical matutino, cuando Samuel experimentó otro episodio profético que fue aún más dramático y específico que sus visiones previas. La iglesia estaba abarrotada más allá de la capacidad con visitantes que habían venido a presenciar al famoso niño profeta, creando una atmósfera de expectativa y tensión que parecía afectar a todos presentes. Samuel había parecido normal a lo largo de la semana siguiente a la confirmación del colapso de la mina, mostrando no signos de la presencia de otro mundo que lo había poseído durante sus profecías. Pero a medida que el reverendo Matthews comenzaba su sermón, el niño, una vez más, se levantó con esa extraña dignidad y autoridad que lo transformaba ante los ojos de la congregación. Esta vez, sin embargo, las palabras de Samuel eran diferentes, más personales y más terrifying que sus predicciones previas. En lugar de hablar sobre desastres distantes, comenzó a dirigirse a individuos en la congregación directamente, describiendo eventos de sus vidas privadas que no podía posiblemente haber conocido a través de medios normales. Su voz llevaba la misma autoridad de otro mundo que antes, pero ahora estaba enfocada con precisión láser en los secretos y shames ocultos de la gente a su alrededor. «Señora Elizabeth Carmichael», dijo Samuel, sus ojos verde pálido, fijándose en una mujer de mediana edad en el cuarto banco.
El bebé que perdió el diciembre pasado no fue tomado por fiebre como les dijo a sus vecinos. El niño nació demasiado temprano por las medicinas que tomó, las hierbas que recogió en secreto para prevenir el nacimiento. Dios ve su duelo, pero también ve su culpa. El rostro de la señora Carmichael se volvió blanco como tiza y comenzó a temblar violentamente. El secreto que Samuel había revelado era uno que no había compartido con nadie, ni siquiera con su esposo. En efecto, había usado hierbas abortivas durante su embarazo, desesperada por evitar tener otro niño en su hogar ya luchando. Cuando el embarazo terminó en aborto espontáneo, les había dicho a todos que la fiebre había tomado al bebé, carrying su culpa sola por meses. Samuel continuó, volviendo su atención a un joven cerca del fondo de la iglesia. Peter Atwood, las deudas de juego que ha ocultado de su familia traerán hombres violentos a este lugar dentro de la quincena. Buscan no solo dinero, sino sangre, y su shame pondrá en peligro vidas inocentes. Las cartas lo han marcado para la muerte, y la muerte lo sigue a casa. Peter Atwood, un joven de 19 años que trabajaba como guía de caza para prospectores visitantes, se volvió pálido y comenzó a mirar frenéticamente alrededor de la iglesia como si esperara que hombres armados irrumpieran por las puertas. Su problema de juego era conocido por sus acreedores en Silver Creek, pero era un secreto que había mantenido desesperadamente de su familia y comunidad. La amenaza de violencia era real. Debía dinero a gente que había matado por deudas menores. Pero fueron las palabras de Samuel al propio Dr. Blake las que crearon el momento más chilling de todo el episodio. El niño volvió su mirada de otro mundo directamente al médico y habló en una voz que parecía llevar ecos de juicio antiguo. «Dr. Harrison Blake», dijo Samuel, cada palabra cayendo como una piedra en el silencio absoluto de la iglesia. Ha venido aquí buscando explicar los misterios de Dios con sus instrumentos y teorías. Pero usted lleva su propia oscuridad, doctor. Los pacientes en Denver que confiaron en usted con sus mentes y almas. ¿Cuántos murieron bajo sus tratamientos experimentales? ¿Cuántos sufrieron porque valoró el conocimiento más que la sanación? Busca enjaular el vuelo del águila, pero algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. Cuidado con el precio del conocimiento, doctor, porque la montaña ve todas las deudas y demanda pago en especie. El doctor Blake sintió como si las palabras del niño lo hubieran golpeado físicamente. La referencia a sus tratamientos experimentales era devastadora en su precisión. Blake, en efecto, había estado conduciendo experimentos no autorizados en pacientes en Denver, probando teorías sobre estimulación cerebral y manipulación neurológica que habían resultado en al menos una muerte y varios casos de daño mental permanente. Estos experimentos eran su secreto más guardado, conocido solo por él y cuidadosamente oculto de colegas médicos y autoridades. Pero Samuel no había terminado con sus revelaciones. Volviéndose de nuevo para dirigirse a toda la congregación, habló sobre sus propios orígenes en términos que proporcionaron las revelaciones más chilling aún. El niño que les habla ahora nació en la sombra de la montaña sagrada en el lugar donde los viejos espíritus moran, dijo Samuel, su voz tomando esas mismas inflexiones ute que habían marcado sus profecías previas. La sangre que fluye en sus venas lleva la memoria de los trabajadores de medicina, los videntes que leen los humores de las montañas y hablan con las voces de los ancestros. Pero este don viene con un precio terrible.
cada visión arranca un pedazo del alma del vidente, y la montaña se vuelve hambrienta por más. Samuel entonces reveló detalles sobre su descubrimiento que Thomas Henderson nunca había compartido con nadie. Describió escondiéndose en la bodega de raíces mientras su familia biológica era torturada y asesinada arriba. Habló de las ceremonias sagradas que había presenciado antes del ataque y explicó cómo el trauma había bloqueado sus habilidades heredadas hasta que el estrés y aislamiento finalmente habían roto las barreras protectoras que su joven mente había construido. Las viejas maneras recuerdan, continuó Samuel, su voz ahora llevando armónicos que parecían resonar de las paredes de la iglesia mismas. Los espíritus de la montaña hablan a través del niño que fue marcado por sangre y criado en la luz del Dios cristiano. Pero el don es prestado, no dado, y la deuda crece más grande con cada uso. Pronto la montaña llamará sus deudas, y el precio será medido en más que plata y piedra. El episodio alcanzó su clímax cuando Samuel hizo una predicción que resultaría ser su más precisa y más trágica. Mirando directamente al Dr. Blake, habló palabras que perseguirían al médico por el resto de su vida. El hombre de ciencia busca verdad a través del sufrimiento, pero la verdad tiene su propio apetito por el dolor. Antes de que la luna se oscurezca de nuevo, doctor, enfrentará una elección entre conocimiento y misericordia. Elija cuidadosamente, porque la montaña lleva cuentas cuidadosas y algunas deudas solo pueden ser pagadas con el alma propia. Luego, en un momento que nadie presente olvidaría jamás, la expresión de Samuel cambió de autoridad profética a confusión y terror infantil. Por primera vez, parecía retener algo de conciencia de lo que había sucedido durante su episodio, y el peso de las revelaciones que había compartido parecía aplastarlo. Comenzó a llorar, no las lágrimas de un niño frustrado, sino los sollozos profundos y desgarradores del alma de alguien que había sido forzado a llevar burdens demasiado pesados para cualquier ser humano, mucho menos un niño de 9 años. El inmediato aftermath del episodio profético más devastador de Samuel creó una crisis que amenazaba con desgarrar la comunidad de Pine Ridge. Las revelaciones personales que había compartido durante su visión habían expuesto secretos que varias familias habían luchado desesperadamente por mantener ocultos, mientras sus predicciones sobre peligros futuros creaban una atmósfera de miedo y paranoia que afectaba a todos en el asentamiento. El secreto de la señora Carmichael sobre su aborto espontáneo se volvió conocimiento público de la noche a la mañana, llevando a juicio duro de algunos miembros de la comunidad y simpatía incómoda de otros. Su esposo, aprendiendo la verdad sobre su niño perdido por primera vez, luchaba por reconciliar su duelo con la decepción de su esposa. El matrimonio de la pareja nunca se recuperaría completamente de la revelación y eventualmente dejarían Pine Ridge para empezar de nuevo en un lugar donde su tragedia no fuera conocimiento público. Las deudas de juego de Peter Atwood resultaron ser cada vez tan peligrosas como Samuel había predicho. Dentro de 2 semanas de la profecía, hombres armados de Silver Creek llegaron a Pine Ridge buscándolo, forzando al joven a huir a las montañas para evitar violencia que podría haber puesto en peligro a toda la comunidad. Nunca fue visto en Pine Ridge de nuevo, aunque rumores persistieron por años sobre un ermitaño viviendo en el país alto que coincidía con su descripción. Pero fue la respuesta del Dr. Blake a las revelaciones de Samuel la que proporcionaría la confirmación más dramática de las habilidades proféticas del niño.
Sacudido por la precisión del conocimiento de Samuel sobre sus experimentos secretos, el doctor se volvió obsesionado con entender la base neurológica de los dones del niño. Extendió su estancia en Pine Ridge indefinidamente y comenzó a conducir exámenes cada vez más invasivos de Samuel, pese a las protestas crecientes de los padres adoptivos del niño. La investigación médica de Blake reveló detalles fascinantes sobre la condición de Samuel. El niño mostraba signos de trauma craneal significativo sostenido durante la infancia temprana, consistente con las circunstancias violentas de la muerte de su familia. Más intrigantemente, su cerebro parecía haber desarrollado vías neurales inusuales que podrían accounting por su sensibilidad extraordinaria a estímulos ambientales. Blake teorizó que las habilidades proféticas de Samuel eran el resultado de la capacidad remarcable de su cerebro para procesar información sutil sobre actividad geológica, comportamiento humano y cambios ambientales de maneras que parecían sobrenaturales, pero eran, en realidad, mecanismos de supervivencia hiperevolucionados. El examen del doctor también reveló que los episodios de Samuel estaban tomando un toll físico severo. Cada visión profética parecía drenar la energía del niño y dejarlo en un estado de agotamiento profundo que duraba días. Aún más troubling, eran signos de que los episodios se estaban volviendo más frecuentes y más intensos, sugiriendo que las habilidades de Samuel podrían estar espiralando más allá de su control. La obsesión creciente de Blake con el caso de Samuel lo llevó a hacer intentos cada vez más desesperados para triggering episodios proféticos bajo condiciones controladas. Sujetó al niño a varias formas de estrés y estimulación, esperando entender el mecanismo que producía sus visiones. Estos experimentos, conducidos pese a las protestas de Thomas y Margaret Henderson, resultarían ser el cumplimiento de la profecía de Samuel sobre el doctor enfrentando una elección entre conocimiento y misericordia. La crisis vino cuando los tratamientos experimentales de Blake triggeraron un episodio profético que fue unlike cualquier que Samuel había experimentado antes. En lugar de predicciones específicas sobre eventos futuros, el niño comenzó a describir visiones de su propia muerte, imágenes de sí mismo, yaciendo quieto y frío, mientras el doctor estaba sobre él, con instrumentos que habían empujado demasiado lejos en los misterios de la mente humana. Enfrentado con evidencia clara de que sus experimentos estaban poniendo en peligro la vida de Samuel, el doctor Blake fue forzado a confrontar las implicaciones morales de su obsesión con conocimiento científico. La profecía del niño sobre elegir entre conocimiento y misericordia se había hecho realidad con precisión devastadora, y Blake se dio cuenta de que su pursuit de menos entendimiento lo había llevado al borde de destruir el fenómeno mismo que buscaba explicar. El reporte final del doctor sometido a la Asociación Médica Territorial de Colorado, después de dejar Pine Ridge, concluyó que Samuel Henderson representaba un caso único de adaptación neurológica a trauma extremo. Blake teorizó que las habilidades proféticas del niño eran el resultado de daño cerebral combinado con conocimiento heredado de su herencia nativa americana, creando una forma de conciencia que podía procesar información ambiental de maneras que parecían sobrenaturales, pero eran en realidad el producto de desarrollo neural extraordinario. Sin embargo, el reporte de Blake también contenía advertencias sobre los peligros de estudiar tales fenómenos demasiado agresivamente. Concluyó que las habilidades de Samuel eran inherentemente inestables y que intentos de entender o controlarlas
podrían ultimately destruir tanto el don como la persona que lo poseía. El doctor recomendó que el niño fuera dejado solo para desarrollarse naturalmente, con intervención médica limitada a cuidado supportive en lugar de investigación invasiva. Las predicciones de Blake sobre la naturaleza insostenible de las habilidades de Samuel resultaron precisas. A medida que el niño entraba en la adolescencia, sus episodios proféticos se volvieron menos frecuentes y menos precisos. Para cuando alcanzó su 15º cumpleaños, las visiones habían parado enteramente, dejándolo con solo memorias fragmentarias de su tiempo como el profeta reacio de Pine Ridge. La comunidad misma luchó por regresar a la normalidad después de las revelaciones y disrupciones causadas por las profecías de Samuel. Algunas familias, incapaces de soportar el peso de secretos expuestos o el miedo de revelaciones futuras, dejaron Pine Ridge para empezar de nuevo en otro lugar. Otras se quedaron, pero mantuvieron una distancia incómoda de la familia Henderson, tratando a Samuel con una mezcla de respeto y miedo que nunca desapareció enteramente. El reverendo Matthews encontró su propia fe permanentemente cambiada por sus encuentros con el don de Samuel, mientras nunca declaró públicamente las visiones del niño como revelación divina genuina. Sus sermones después de 1867 mostraron una nueva humildad sobre los límites del entendimiento humano y la posibilidad de que Dios podría trabajar a través de canales que desafían la doctrina religiosa tradicional. La evolución teológica del reverendo influiría en la iglesia presbiteriana de Pine Ridge por generaciones, creando una comunidad que era más abierta a misterios espirituales y menos cierta sobre los límites entre fenómenos naturales y sobrenaturales. Samuel mismo creció para convertirse en un hombre quieto y pensativo que usó su sensibilidad heredada a fenómenos naturales de maneras más prácticas. Se convirtió en un topógrafo y cartógrafo respetado, ayudando a cartografiar las montañas de Colorado con una precisión que reflejaba su habilidad inusual para leer las características ocultas de la Tierra. Se casó con Sarah Denton, cuyo hermano había sido uno de los 17 mineros salvados por su profecía, y criaron 3 hijos en un Pine Ridge que había aprendido a aceptar misterios sin demandar explicaciones. Samuel raramente hablaba de sus experiencias infantiles como profeta, pero aquellos que lo conocían bien decían que nunca perdió enteramente su sensibilidad a los humores de las montañas. Aún podía predecir cambios climáticos con precisión uncanny y parecía saber instintivamente cuando condiciones geológicas eran inestables. Sin embargo, usaba estas habilidades quietamente y prácticamente, ayudando a sus vecinos a prepararse para tormentas o evitar áreas peligrosas sin jamás reclamar conocimiento sobrenatural. El legado de las habilidades proféticas de Samuel se extendió lejos más allá de Pine Ridge mismo. Palabra del caso se extendió a lo largo del territorio de Colorado y más allá, atrayendo la atención de investigadores, teólogos y buscadores de curiosidad que veían en la historia de Samuel ya sea prueba de fenómenos sobrenaturales o evidencia de cómo comunidades primitivas podían malinterpretar habilidades naturales como dones milagrosos. Los reportes del Dr. Blake sobre el caso se convirtieron en lectura requerida en varias escuelas médicas donde eran estudiados como ejemplos de cómo trauma extremo podía resape la conciencia humana de maneras inesperadas. El caso también influenció investigación temprana en lo que más tarde sería llamado habilidades psíquicas y trastornos de hipersensibilidad
contribuyendo a un entendimiento creciente de la capacidad del cerebro para adaptación y desarrollo inusual. Eruditos religiosos encontraron en la historia de Samuel un ejemplo complejo de cómo revelación divina podría trabajar a través de mecanismos naturales, desafiando tanto a escépticos que descartaban todos reclamos sobrenaturales como a creyentes que insistían que milagros genuinos deben desafiar explicación natural. El uso del niño de conceptos espirituales nativos americanos durante sus episodios proféticos cristianos se convirtió en un sujeto de interés particular para teólogos estudiando la intersección de diferentes tradiciones religiosas. Pero quizás el impacto más duradero de la historia de Samuel Henderson fue su efecto en la comunidad de Pine Ridge misma. La experiencia de albergar un profeta genuino, con todo el wonder y terror que conllevaba, dejó al asentamiento forever cambiado. Generaciones de residentes de Pine Ridge crecerían con un respeto profundo por el misterio y un entendimiento de que el límite entre natural y sobrenatural podría ser mucho más delgado de lo que la mayoría imagina. El colapso de la mina que Samuel había predicho se convirtió en un recordatorio permanente del precio de descartar advertencias, no importa cuán improbable su fuente. La mina de Silver Creek nunca fue reabierta, en parte por el daño extenso, pero también por una creencia persistente entre mineros de que el sitio había sido maldecido por la profecía del niño. Las ruinas se convirtieron en un monumento a los 23 hombres que habían muerto allí y un recordatorio de que algo de conocimiento viene a un precio demasiado alto para ignorar. Al final, el misterio de las habilidades proféticas de Samuel Henderson levanta preguntas que se extienden lejos más allá de las circunstancias específicas de su caso. ¿Cuántos otros niños a lo largo de la historia han poseído dones similares solo para tener sus advertencias descartadas como imaginación o locura? ¿Qué combinación de trauma, genética y factores ambientales podría crear el tipo de conciencia que parece trascender limitaciones humanas normales? Y quizás más importante, ¿qué responsabilidades llevan las comunidades cuando confrontadas con individuos que reclaman conocimiento que parece imposible pero resulta ser verdadero? La historia de Samuel Henderson nos recuerda que la línea entre lo natural y lo sobrenatural puede ser mucho más permeable de lo que nuestras instituciones científicas y religiosas están cómodas reconociendo. Ya sea que elijamos ver intervención divina, adaptación evolutiva o anomalía neurológica en las habilidades de Samuel, puede decir más sobre nuestra propia necesidad de certeza que sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana y sus posibilidades ocultas. Este misterio nos muestra que la verdad a menudo yace no en las respuestas fáciles que preferimos, sino en las preguntas incómodas que nos fuerzan a confrontar los límites de nuestro entendimiento. La historia de Samuel Henderson nos desafía a permanecer abiertos a posibilidades que trascienden nuestro conocimiento actual, mientras mantenemos el pensamiento crítico necesario para distinguir entre fenómenos genuinos y pensamiento wishful. ¿Qué piensas de la historia de Samuel Henderson? ¿Crees que sus habilidades fueron el resultado de trauma cerebral y sensibilidad ambiental? ¿O crees que algo más misterioso estaba en obra en esa aislada comunidad montañosa de Colorado? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo y dinos qué teorías tienes sobre cómo un niño de 9 años podría predecir un colapso de mina con tal precisión devastadora.
Si disfrutaste este relato y quieres más historias que desafíen todo lo que pensabas saber sobre el mundo, suscríbete a nuestro canal, presiona esa campana de notificaciones y comparte este video con alguien que ama misterios sin resolver. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue explorando y recuerda, la verdad es a menudo más extraña que la ficción. Y a veces, las historias más increíbles son las que realmente sucedieron